En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de flexión simple, pero en este caso con una viga del hormigón armado. Las vigas de hormigón armado están compuestas por dos materiales. Por un lado tenemos el hormigón y por otro tenemos el acero, las barras de acero, que cada uno cumple una función determinada en la resistencia estructural del elemento global, digamos. Acá a la derecha se ven dos gráficos donde se muestran la tensión en función de la deformación específica proveniente de un ensayo de tracción o de compresión, respectivamente, que lo que hace este ensayo es determinar las características mecánicas de la pieza, ¿sí? Para el caso del acero, los ensayos son de tracción, ¿sí? Tiene una probeta con determinadas características, normalizadas, por supuesto, para que la validez del ensayo sea cotejable con otros ensayos. Y lo que se hace es ensayar el acero a tracción, ¿sí? Y con esto se desarrolla el gráfico que se ve a la izquierda, en donde tenemos una serie de deformaciones específicas donde su correlación con las tensiones en el elemento son de manera lineal, ¿sí? Elástica. O sea, validez de la ley de los elásticos, o sea, la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, la primera instancia de 0, o sea, de carga T igual a 0, a T igual a T final, donde esta es la sigma I igual a T final sobre el área de la probeta. La probeta es esta, va a estar definida obviamente por esta normalización que les dije, para que sea comparable. Porque de nuevo, vamos a necesitar más tracción para hacer fallar una probeta, ¿sí? Bueno, entonces, en el punto este que les marqué, la TF está indicando una tracción que genera una fluencia en el material, ¿sí? Esta fluencia, o sea, el fenómeno de fluencia, se lo conoce o se lo caracteriza por un aumento de deformaciones específicas, como se ve acá, ¿sí? De el punto yielding, referente a la palabra yielding, que corresponde a fluencia en inglés. Ese punto de deformaciones específicas en adelante genera que para tensiones iguales, o sea, para carga TF, ¿sí? Para TF constante, se genera una deformación de lo que se denomina de incontrolable, o sea que para cero aumento de la tracción TF, la deformación aumenta, ¿sí? Entonces, ese punto, digamos, se lo denomina o se lo traza de manera simplificada como una recta horizontal, ¿sí? Paralela al eje de las deformaciones específicas, a modo de simplificación, porque el gráfico real está compuesto por siempre el fenómeno plástico inicial, después una zona, que es la zona de plástica esta que estamos hablando, donde tenemos la tensión de fluencia, y después un endurecimiento y luego la rotura, ¿sí? Para simplicidad y por cuestiones de diseño, se limitan todas las piezas de hormigón a trabajar a estas deformaciones, ¿sí? Deformaciones de fluencia, que son de 2%, ¿sí? Por mil. Entonces, nosotros tenemos un gráfico de tensiones y deformaciones del acero que está en el eje positivo, ¿sí? O sea, tenemos tensiones de referentes a TF, ¿sí? Positivas, que generan deformaciones de estiramiento, ¿sí? Pero también el acero tiene la particularidad que tiene el mismo comportamiento para tensiones negativas, ¿sí? Esto es sigma menor a 0, ¿sí? Eso es propio, digamos, de la estructura cristalográfica y de cómo se comporta el acero, ¿sí? Ahora bien, a la izquierda, bueno, el ensayo de compresión para determinar las características de esta zona que estoy buscando en celeste es mucho más complicado de hacer porque tiene que hacerse de tal manera que la probeta no genere efectos de segundo orden. O sea,
que no genere el famoso, ya lo verán más adelante, pero si nosotros comprimimos una regla, esta se va a deformar así. Entonces la resistencia, o sea, la carga, o sí, sería, en vez de C, vamos a llamarla, en vez de T, vamos a llamarla C, CF, es mucho menor a la correspondiente a la de fluencia, ¿sí? Entonces, lo que se hace es construir una probeta que para el orden de magnitud de las cargas se genere la plastificación o la deformación esta que genere la fluencia del material, ¿sí? Pero a fines de este ejercicio, nosotros entendamos que el acero se comporta de igual manera a tracción que a compresión, ¿sí? Despreciando todos los efectos del segundo orden. Para el caso del hormigón, es un material compuesto por agua, agregados finos, llámese arena, agregados gruesos, también llámese piedra partida, y el ligante, ¿sí? El ligante es el cemento. Obviamente, la gran diferencia entre el hormigón y cemento es que el cemento es el material ligante, es ese material derivado de la piedra caliza que a través de un procesamiento determinado se llega a el material que uno accede a las bolsas, a las famosas bolsas que se compran, que ese al contacto con el agua se transforma en una especie de pegamento, ¿sí? Que lo que hace es ligar los otros materiales, ¿sí? Entonces, la estructura, digamos, la resistencia del hormigón está dada por la compresión o la ligazón entre las partes, ¿sí? El problema es que esa ligazón, cuando uno estira una pieza de hormigón, no se genera porque estaríamos básicamente separando las partículas de piedra, digamos, intersticiales que están dentro de la pieza de hormigón, las estamos separando. En cambio, para una carga de compresión, estas están entrando en contacto, ya sea las piedras entre sí, por supongamos que esto es un pedazo, una figura microscópica del hormigón, se dan cuenta que son todos materiales sueltos, ¿sí? Que están ligados con el cemento, ¿sí? Está todo pegado. Ahora bien, cuando nosotros comprimimos, estamos generando que la transferencia de carga se haga de materiales, digamos, los materiales sueltos utilizados para el hormigón, el ligante, y que la transmisión sea, digamos, sea óptima, ¿sí? Imagínense que yo tengo dos pedazos de madera sueltos, ¿sí? Y están simplemente apoyados uno al otro. Entonces, si yo los comprimo, la carga pasa por presión de contacto de las caras, ¿sí? En cambio, si yo tengo la misma situación y las estiro, esto que está acá, o sea, no es nada, porque simplemente los apoyé, entonces esto se abre libremente, sin ningún tipo de restricción, ¿se entiende? O sea, las cargas de compresión se transmiten por el hormigón de manera muchísimo más eficiente que de tracción. De tracción solamente depende de la ligazón entre las partes, o sea, de esta estructura, digamos, grisácea que se llama cemento mezclado con agua, básicamente. Entonces, esta estructura microscópica genera que el hormigón se comporte de manera muy distinta a compresión que a tracción, ¿sí? Es por eso que esto, digamos, nos exhorta o nos invita a pensar qué pasaría si nosotros combinamos las partes y aprovechamos las bondades de uno y aprovechamos las bondades del otro para realizar una estructura que sea relativamente barata, porque el hormigón en muchos casos es más barato que el acero, casi en todos los casos que he escuchado y he conocido, por unidad de masa, ¿no? Porque básicamente, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero entiendo que debe estar asociado a la, digamos, disponibilidad de los recursos para realizar el hormigón, ya sea arena, es un recurso bastante abundante en la tierra, la piedra partida también es muy abundante en la cantera, si bien todo esto es costoso, bueno, realmente comparado con lo que es la minería y extracción del acero, es incomparable, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros si tenemos una viga simplemente apoyada, nosotros vamos a tener, para una carga cualesquiera, el diagrama de momentos que tenemos va a ser este, ¿sí? Por lo tanto, imagínense en primera instancia una viga de un material que resiste, un material de acero, ¿sí? Supongamos que sea de acero puro. Vamos a tener el momento positivo
¿sí? Estamos en el caso de una flexión simple. Vamos a ver que tenemos la línea neutra baricéntrica porque es flexión simple y tenemos una tracción en la zona inferior y compresión en la zona superior, ¿sí? Ahora bien, el acero, como les dije, resiste perfectamente ambas situaciones tensionales, siempre y cuando uno desprecie, por supuesto, los efectos del segundo orden. El tema es que hacer unas piezas así de acero, si bien no es la forma que solemos ver, porque esto a fines del ejemplo que quiero hacer, la dibujé cuadrada, pero por supuesto no la haría cuadrada. Hacer una pieza de acero es mucho más costosa por unidad de peso, ¿sí? Entonces, nosotros lo que se hace en una viga de hormigón es colocar la armadura, ¿sí?, donde sea necesario tomar la tracción, o sea, la parte inferior, para este caso puntual, y dejar que el hormigón, usando sus características bondadosas a compresión, para que tome la compresión, toda esta zona, ¿sí?, esta parte que está comprimida, la va a tomar el hormigón por compresión, por esta presión intersticial entre las distintas partículas que componen el hormigón, y la de la tracción va a ser tomada por el acero, ¿sí? Acá yo les puse un esquemita, ¿sí?, de una viga típica, que después verán para qué significan las barras verticales estas, que básicamente son para resistir los esfuerzos de corte, ¿sí? Se ve ahí una serie de barras, ¿sí?, que principalmente me gustaría que le presten atención a las de arriba y a las de abajo. Estas de acá cumplen una función para evitar la contracción, ¿sí?, del hormigón, porque el hormigón cuando se seca, se le va el agua, se evapora el agua, pierde volumen y esto hace que se acorte, ¿sí?, se achique. Vieron seguramente alguna fisura en el piso, fisuras en alguna pieza de hormigón. Eso es porque el hormigón se contrajo, ¿sí?, por estos fenómenos de contracción por Fraude, que generan que, por supuesto, se generen estas fisuras que en general no son problemáticas, pero el problema es que al haber una fisura en el hormigón, permite o hay un acceso potencial de agua que puede llegar a, digamos, complicar el acero, porque el acero con el agua es mala palabra, ¿sí? Bueno, entonces, y después hay otras razones por las cuales se ponen estas armaduras, también para aumentar la ductilidad global, pero bueno, más adelante lo verán, ¿sí? Ahora, en la parte inferior y la parte superior ven armaduras como las que se veía en el dibujo anterior, ¿sí? Acá se ve 4 barras, ¿sí? Y acá abajo también 4 barras. Parecería ser que esta viga tiene la misma necesidad de barras arriba y abajo, es decir, estamos en presencia de una viga que quizás está bien potrada. Si bien no vieron cómo se resuelve esto, el diagrama de momentos de esto corresponde a una parábola, ¿sí?, para una carga distribuida, por supuesto, L cuadrado sobre 12, esto es Q por L cuadrado sobre 24, ¿sí? Entonces, para armar una viga que está empotrada en ambos extremos, es necesario poner armadura arriba y armadura abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, es un poco más genérico y se ve un poco mejor lo que vamos a hacer en el ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, lo que se hace en el diseño del hormigón es, por supuesto, caracterizar el hormigón en primera medida con estos ensayos de compresión, determinando la tensión característica del hormigón y después aplicando un coeficiente de seguridad y encontrando la tensión admisible del hormigón, que es, acá se le puso como B larga, correspondiente a la palabra betón, ¿sí?, que significa hormigón en alemán, si no me equivoco. Y acá, bueno, el ejercicio nos sugiere que despreciemos el esfuerzo de tracción, perdón, la resistencia a tracción del hormigón, cosa que no es tan así, pero en el diseño de vigas de hormigón lo que se hace es despreciar completamente el aporte del hormigón a tracción. Y después tenemos el acero, que tiene mucha más resistencia, como ven, tiene 24 kilonewton centímetros frente a 1 kilonewton centímetro cuadrado, si bien es un hormigón bastante malo, debo decir, pero más allá de eso, se ve que es 24 veces más grande, ¿sí?, la resistencia, resiste 24 veces más. Entonces, fíjense que también nos dan los módulos de elasticidad y una indicación de 3 del 10, ¿sí?
vamos a ver qué significa esto de 3 del 10. Voy a buscar una... A ver. No, porque estas barras de construcción, por supuesto, están normalizadas, ¿sí? Para que, obviamente, la fabricación sea simple, digamos. Uno fabrica barras de diámetros normalizados, o sea, de 10, de 12, de 16, de 20, ¿sí? Parece que no estoy encontrando, pero bueno, vamos a ver si puedo encontrar rápidamente. Entonces, al tener todo normalizado, sí, bueno, estoy encontrando. Al tener todo normalizado, ¿sí? Por ejemplo, las barras se fabrican de barras del 4, ¿sí? Barras del 6, barras del 8, barras del 10, barras del 12, barras del 14, barras del 16, barras del 20, barras también del 22, sí, del 22, barras del 25, barras del 32, etcétera, ¿sí? Son distintos tamaños. Algunas no se utilizan en el diseño de vigas de hormigón armado y algunas otras no se permiten utilizarlas en determinados sectores de las vigas, ¿sí? Hay otras que ya no se fabrican más, como las barras del 14, y hay otras que la propia constructibilidad de la viga, porque hay que generar determinados detalles de armado, impiden que muchas veces se utilicen estas barras de 32. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, cuando nosotros vemos un Fi 8, ¿sí? Nos está diciendo que tenemos una barra con nervuras, ¿sí? Que más adelante verán para qué, donde el diámetro de la sección es de 8 milímetros. Lo mismo pasa con la del 12, que es una barra que tiene diámetro 12 milímetros. ¿Sí? Esto, fíjense que está asociado a media pulgada, este está asociado a 5 octavos de pulgada, este está asociado a 3 cuartos de pulgada, este está asociado a 7 octavos de pulgada, y esto está asociado a 1 pulgada, ¿sí? Y bueno, 3 octavos de pulgada, y así. Entonces, todas estas normalizaciones derivan de la norma americana, que es todo en pulgadas, ¿sí? Cuestión que el ejercicio nos da, ¿sí? Determinadas características, ¿sí? de las barras, que son 3 barras del 10, es decir, 3 barras, 3 de diámetro. Bueno, estoy poniendo exactamente lo mismo. Tienen diámetro igual a 10 milímetros, cuya área es de... Sí, pues yo ya me la sé de memoria, pero bueno, básicamente es hacer aplicar la fórmula del área de la barra, ¿sí? Que bueno. Entonces, también fíjense que nos dan las secciones de la viga, ¿sí? Que tenemos un ancho B de 12 centímetros, una altura, ¿sí? Fíjense la altura, de 45 centímetros, que es la altura que ustedes verían si ven una viga desde afuera. Y después nos da un parámetro muy importante que es el R, ¿sí? El R y el D. Fíjense que el D es igual a la altura, 45, menos el R. El R es el recubrimiento, o sea, es la distancia entre el filo exterior de la viga, o sea, el filo exterior de hormigón, al baricentro de la barra, ¿sí? Entonces, ¿por qué se agrega este R? Bueno, este R se agrega porque la barra, como les dije, las barras son particularmente susceptibles a fenómenos de oxidación y posterior corrosión, que exhorta a que el diseño de una viga de hormigón sea de tal manera que el hormigón proteja las barras, o sea, que las embeba completamente. El hormigón, otra de las características que nos dije es que es muy bueno, muy inerte ante los fenómenos atmosféricos o al agua, al contacto con el sol y demás, que genera que, bueno, sea una especie de protector del acero, ¿sí? Además, hay otra cosa que tiene el hormigón por la composición química del cemento, de ese material ligante que les dije, es que el pH que tiene la mezcla es un pH muy básico, ¿sí?
básico, o sea, de la escala de pH está por encima del 7, ¿sí? Que lo que hace es proteger además el acero generando un entorno donde la acidez sea muy baja y que por tanto sea más complicado que se oxide, ¿sí? O sea, si meten una barra de acero en un entorno muy ácido frente a un entorno muy básico, la barra de acero en el entorno ácido va a desaparecer mucho más rápido. Fíjense que, si prestan atención, hay muchas estructuras de hormigón que tienen como una especie de líquido blanco que chorrea como si fuese estalactitas. Eso es el hidróxido de calcio, que básicamente es este elemento básico que genera este entorno básico, ¿sí? Bueno, pero bueno, dicho esto, y espero no haberlos aburrido, nosotros nos pide el ejercicio que determinemos el momento máximo que es capaz de resistir la sección indicada en régimen elástico, ¿sí? Hay varias cosas ahí que están, digamos, escondidas. Vamos a borrar esto, ¿sí? Ahí va. Voy a agarrar este dibujito que ya dibujé previamente. Copio y lo voy a llevar para acá. Sí. Entonces, básicamente el mismo dibujo con unas rectas horizontales y verticales, ¿sí? Bueno, entonces dice que encontremos el momento máximo que es capaz de resistir la sección indicada en régimen elástico. Bueno, yo dibujé un momento positivo, momento en I positivo, a modo de, digamos, de corresponderse con la disposición de la armadura, porque si hubiese puesto un momento hacia allá, un momento en I negativo, claramente, con el criterio que les dije antes, donde tenemos la armadura del lado traccionado y el hormigón del lado comprimido, estaríamos en una situación, digamos, irracional. O sea, estamos poniendo la armadura debajo para una situación donde necesitamos la armadura arriba, ¿sí? Entonces, bueno, nos pide entonces el momento I positivo máximo que puede alcanzar la viga. No nos pide el diagrama de momentos, ¿eh? No hay ningún tipo digamos, de petición al respecto. Entonces, cuando nosotros solicitamos una viga de hormigón armado, al igual que todas las otras vigas, esta viga se deforma de esta manera, ¿sí? Con una determinada curvatura que básicamente muestra en la sección transversal, si hacemos un cortecito, que las deformaciones se materializan de esta manera, con compresiones arriba para un momento positivo como el de que dibujé abajo y tracciones abajo. Estas deformaciones, ¿sí?, son de la viga, ya está definida, digamos, por sus propiedades geométricas. Dependen de esta deformación de acá, dependen del momento de inercia global de esa viga, de la inercia global de esa viga y, por supuesto, de las cargas, ¿sí? No es lo que se pide en este caso, ¿no? Pero, porque acá, medio raro, porque dicen, che, ¿cuál es el momento de inercia del hormigón armado? De las dos cosas juntas. Bueno, es un concepto que no se puede, digamos, determinar fácilmente. A menos que uno lo que haga es llevar todo a un material, que es, digamos, el objetivo de este ejercicio para desarrollarlo, y poder, digamos, llevarlo a términos de hormigón, haciendo las correlaciones correspondientes, y después ahí poder encontrar el E por I, ¿sí? Que el I en realidad sería el momento de inercia de la sección transformada y el E sería del material al cual se transformó todo. Bueno, volviendo a esto, nosotros vamos a tener una deformación específica de este estilo, ¿sí? Tenemos compresión arriba, la dibujamos del lado cercano a la viga, como me gusta a mí, y tenemos encima, en la parte superior, las deformaciones, sí, este es el gráfico de las deformaciones específicas. La parte superior, como les decía, es la deformación específica del hormigón y abajo sería una deformación específica, ¿sí?, del acero. Ahora bien, el acero está ubicado acá, porque por debajo tenemos hormigón que está también fisurado, que está traccionado. Ahora bien, como medio que se me escapó recién un furcio, nosotros decíamos que el hormigón no puede resistir tensiones de tracción por este criterio de diseño aplicado, ¿sí? Entonces, todas estas deformaciones en régimen elástico están asociadas, ¿sí?, entre sí por la famosa relación de Hooke, ¿sí?, donde la deformación específica multiplicada por el módulo de elasticidad nos da la tensión de trabajo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener la tensión vamos a ponerle B
para estar en línea con el ejercicio. Y acá tendríamos la tensión del acero y también del hormigón a priori. Ahora bien, como les decía, el hormigón no resiste tracción, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que el hormigón, todo su aporte, que nosotros lo tenemos representado por esta parte, digamos negro, esta línea negra, todo su aporte se desprecia, ¿sí? Entonces, cualquier esfuerzo que resista debajo de la línea neutra, que es baricéntrica, ¿sí? Se desprecia, ¿sí? Es baricéntrica respecto de la sección fisurada, ¿sí? Todo este hormigón que está debajo se va a encontrar fisurado. Fisurado haciendo, digamos, alusión a que el hormigón está roto, o sea, no toma carga, se abrieron todas estas partecitas que les dije. Todas estas cositas naranjas se abrieron porque no fueron lo suficientemente resistentes. Y la parte de acá arriba, la que está comprimida, está pasando por presión de contacto entre, no sé, una piedra con la otra piedra a través del material ligante cementicio, ¿sí? Entonces, lo que se hacen es trazar un diagrama, ¿sí? En donde por encima de la línea neutra se correspondan con las tensiones o deformaciones lineales, ¿sí? Proporcionales a la distancia de la línea neutra al punto analizado, y por debajo se trace, en realidad, si nosotros hacemos un zoom acá, para que lo vean, tendríamos las barras, ¿sí? Vamos a poner, primero vamos las barras, vamos a tener las barras, que tienen cierta altura, de 10 milímetros, y tenemos un diagrama que viene, digamos, desde la línea neutra hasta acá, y si nosotros analizamos punto a punto, acá, ¿sí? Tendríamos un diagrama de tracción de esta manera. Esto es tracción, sí, diagrama de tensiones del acero, ¿sí? Ahora bien, respecto al tamaño global de la pieza, lo que se hace es decir, bueno, nosotros tenemos que el acero está trabajando a una tensión, ¿sí? Uniforme y que genere una carga T alineada con el baricentro de la armadura. Por eso es importante conocer dónde está ubicada la armadura. Esto se lo llama T, ¿sí? Que T básicamente sale de multiplicar la tensión del acero, que es proporcional a la tensión del acero, es proporcional a la deformación específica del acero en ese punto por el modelo de elasticidad del acero, ¿sí? Entonces, se multiplica la tensión del acero por la altura, que son los 10 milímetros, y por la cantidad de barras que tenemos acá, ¿sí? Básicamente, ¿qué es eso? El área, ¿sí? Encontrar el área del acero y multiplicarla por la tensión del acero. Ahí nos da una carga, ¿sí? En kilonewton, de kilos, lo que sea. Y arriba nosotros, en la parte comprimida, también tenemos, obviamente, un diagrama de tensiones triangular, ¿sí? Que fíjense, y se los repito las veces que sea necesaria, que el diagrama de tensiones lo que en realidad está representando es, por supuesto, las tensiones, pero al final de cuentas lo importante que está mostrando es que está mostrando el estado tensional el estado tensional de la viga para lograr un momento interno, ¿sí? Interno resistente, que aguante las cargas que estamos solicitando. Entonces, esto es válido también para vigas de hormigón, vigas de acero, lo que sea. Fíjense que acá, todo este triángulo, tiene un volumen, un determinado volumen, que si nosotros lo dibujamos en 3D, vamos a ver si podemos usar esto, que va a venir muy bien, ¿sí? Tenemos la línea neutra acá, la línea neutra, y acá, supónganse, que tenemos compresión abajo, ¿sí? Tenemos la línea esta, transversal, y de este lado tenemos la compresión, de este lado tenemos la compresión, y de este lado tenemos la parte que les decía, que se dibuja punteada, porque el hormigón no se lo considera que aporte, y tenemos las 3 T sub I, que 3 en realidad son 4 acá, porque son 4 barras, y de este lado tenemos todo el diagrama
de tensional, ¿sí? Que es un triángulo, que tiene un volumen. Y ese volumen, si ustedes integran este diagrama que tiene altura sigma b, base de la distancia A, vamos a llamarla, después veremos cómo la calculamos, y una profundidad, que la vamos a llamar B, porque es el ancho de la viga, que genera, si lo integramos ese triángulo, nos da una carga, ¿sí? Esa carga, la vamos a llamar, en este caso, C, ¿sí? Esa carga C está aplicada a un tercio, ¿sí? Como si fuese una carga distribuida. Esta es un triángulo rectángulo cuya carga, ¿sí? Está aplicada a un tercio de, vamos a llamar esto como A, de A, ¿sí? Entonces tenemos una C y una T, que tienen una de compresión y una de tracción. Entonces, fíjense que estas están distanciadas una distancia determinada, ¿sí? Vamos a llamarla Z. Si nosotros calculamos el par, porque esto no es otra cosa que un par, ¿sí? Vamos a encontrar un momento que va a ser C por T, perdón, no, C por Z, o T por Z. Todavía no sabemos cómo son C y T, ¿sí? Ahora bien, hay una cosa acá que está, digamos, oculta, que está, bueno, no está oculta porque es un ejercicio de flexión simple, pero cuando nosotros decimos que es una situación donde tenemos flexión simple, cuando decimos que tenemos flexión simple, básicamente lo que estamos diciendo es que el esfuerzo normal es 0. Entonces, al tener el esfuerzo normal igual a 0, la sumatoria de las cargas, ¿sí?, externas que generan esfuerzos internos en el eje X, ¿sí?, es 0. Entonces, los esfuerzos que están en la viga también tienen que dar una sumatoria de fuerzas en el eje local X igual a 0, ¿sí? Entonces, porque no tenemos esfuerzo normal, ¿sí? En cambio, si tenemos un ejercicio de flexión compuesta y hacemos la integral de los diagramas de tensiones que calculamos en los ejercicios típicos, ahí nos tiene que dar que el esfuerzo neto de tracción tiene que ser igual a la normal, al esfuerzo normal del diagrama de características, ¿sí? Bueno, entonces esto, como tenemos flexión simple, sabemos que C es igual a T. La compresión del hormigón es igual a la tracción, porque solo lo único que tiene que resistir la pieza es momento. Bueno, entonces podemos decir que M1 es igual a M2 y es igual a C por Z o T por Z, ¿sí? Y este M1 o M2, ¿qué es? M1 por M2 es el momento resistente interno, llamémosle. Resistente de la viga. Bueno, este momento, en la normativa argentina nueva, se dice momento nominal, ¿sí?, que es el momento que resiste la sección, sin minorar. Utilizando todo esto que les dije, es lo que aguanta la viga, ¿sí? Hasta este punto, digamos, después por encima de este momento, falla la viga, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende? Bueno, del Z, que es casi una cuestión geométrica, casi. Y después depende de C y T, ¿sí? Y C y T, como si se fijan, depende de la tensión en el hormigón, el A, el T depende de la tensión en el acero y la cantidad de acero que hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, el momento interno de cualquier viga depende de la resistencia de la viga, por supuesto, de las tensiones admisibles que nosotros siempre les pedimos que encuentren, ¿sí? Bueno, entonces, el tema de acá es que para encontrar el momento interno, nosotros tenemos que encontrar el A, ¿sí? O sea, la penetración, o sea, la distancia de la fibra comprimida al eje neutro, ¿sí? Una vez que encontramos eso, nosotros podemos decir, che, hasta acá llega la compresión y por ahí por debajo llega la tracción. ¿Por qué? Ustedes me dirán, che, pero está en el baricentro esta viga, está en la mitad. No, ¿saben por qué? Porque la viga, estamos diciendo que está compuesta por dos materiales distintos, hormigón y acero, de los cuales se comportan de distinta manera tracción y compresión. Entonces, la viga en realidad no tiene esta sección
llena, digamos, no es una cosa maciza y que resiste tanto a tracción como compresión como cualquier ejercicio de los de flexión compuesta que tienen acero, que es lo mismo, si se tracciona o se comprime. Acá estamos diciendo que el hormigón deja de entrar queda fuera de combate una vez que se tracciona. Entonces, eso se tiene que reflejar en digamos, en la línea neutra. ¿Por qué? Porque la línea neutra, al ser flexión simple, es baricéntrica. Ahora, el baricentro depende de la sección no fisurada, ¿sí? La sección que resiste. Entonces, para encontrar la penetración de la línea neutra, ¿sí? No sé si es la mejor palabra, pero básicamente es la distancia de la fibra comprimida a la ubicación, o sea, la ubicación del baricentro, que vamos a ver después cómo es esa figura, ¿sí? Pero primero encontremos este valor A, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sabemos que T tiene que ser igual a C, porque es una flexión simple, ¿sí? ¿Por qué? Flexión simple, la normal, o sea, el esfuerzo normal, perdón, justamente no, la normal es igual a 0, ¿sí? Entonces, T y C. Bueno, ¿qué les dije? ¿Cómo se encuentra C y T? Bueno, T se encuentra con la tensión del acero, ¿sí? Por el área del acero. Y C, ¿cómo se encuentra? Con la tensión del betón, del acero, multiplicado por A, sobre 2, porque es un triángulo rectángulo, por B, que B es el ancho, ¿sí? Que les dibujé acá, este ancho, así, ese ancho de la viga, que son 12 centímetros en este ejercicio. Es acá, a ver, ahí, vamos a buscarlo, ¿sí? 12 centímetros. Acá lo ven, marcado, acá. Una viga bastante angosta, a mi entender, por una cuestión, digamos, que no sé si se puede llegar a materializar una viga. Sí, se puede, obvio, pero no sé hasta qué punto es prudente desarrollar una viga con este espesor. Lo he visto muchísimo en mi carrera, pero bueno, nada, yo creo que una viga de 12 ya está en el límite de digamos, de lo cuán angosto se puede hacer una viga de hormigón. ¿Por qué de nuevo? Porque, por ejemplo, si ponemos 3 barras como estas, que están acá, necesitan una cierta distancia entre sí para desarrollar determinadas características, porque si no se van a pegar una al lado de la otra. Entonces eso, dudo que esas 3 barras entren en una viga del 12, de 12 centímetros de ancho, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, no importa. Entonces, esto es la integral del diagrama de tensiones y esta es la integral del diagrama de tensión y de tracción, que es básicamente 3 redondeles, que son las 3 barras, ¿sí? Ahora, dicen, che, la tensión no tenemos ni idea cuál es la tensión y tampoco tenemos ni idea cuál es la tensión del acero, del hormigón y el acero. De nuevo, estas no son las tensiones admisibles, son las tensiones de trabajo, ¿sí? Pero sí lo que sabemos es que el ejercicio nos dice que estamos en flexión en régimen elástico, ¿sí? Entonces, pudimos hacer esta correlación, donde tenemos una deformación específica dada por las cargas externas, que linealizándola a sus tensiones por el módulo de elasticidad del respectivo material, tenemos la tensión, ¿sí? Entonces podemos poner las tensiones del acero en función de las deformaciones específicas y su módulo de elasticidad. Vamos a ponerlo de este lado, A por B sobre 2, y esto es la deformación del betón por el módulo de elasticidad del betón, ¿sí? del hormigón. Ahora tenemos varias incógnitas. Por un lado tenemos la incógnita A, la deformación específica del hormigón y la deformación específica del acero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar una relación entre la deformación, esto se hace mucho, ¿sí? Tal vez digan, che, está haciendo un pase de magia el profe. En cierta medida no es un pase de magia porque está, digamos, asociado a la linealidad del problema, pero es algo que se hace mucho y es importante que lo vayan entendiendo porque esto después en las materias subsiguientes de hormigón armado se utiliza muchísimo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar una relación entre la deformación del hormigón, ¿sí? Y la deformación del acero. Entonces, tenemos dos triángulos, ¿sí? Por más que, de nuevo, esto en realidad, sí. Tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo que va desde A hasta la línea neutra y de la altura menos A
hasta el acero, digamos, que podemos definir con algún criterio de semejanza de triángulo, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo voy a poner acá. Tenemos que la deformación específica, voy a borrar un poco porque medio que está empastrado, pero ahí, listo. La deformación específica del hormigón a la altura, ¿sí? Fíjense que no es más que hacer la tangente de este ángulo, ¿sí? Que es compartido con las dos situaciones, es igual a la tangente del otro, digamos, del otro lado. O sea, que es la deformación del acero, que tengan en cuenta que es esta, ¿sí? A 5 centímetros. Porque el acero está ubicado a 5 centímetros, ¿sí? Estén atentos a eso. La deformación específica del acero es a D, que acuérdense es esta, la altura, que se llama altura útil de la viga, porque la altura que tiene efectivamente el par del acero, menos A, ¿sí? Que sería esta distancia, que es de menos A. ¿Ok? Entonces, acá nosotros encontramos una relación entre el hormigón, la deformación específica del hormigón, que vamos a copiarla y la vamos a llevar acá, a nuestro desarrollo, que nosotros los podemos poner una en función de la otra, ¿sí? Esto, si lo ven, es una especie de ecuación de compatibilidad de formaciones, como hacíamos en las guías anteriores, y una ecuación de equilibrio, que es la ecuación que tenemos acá. O sea, esta es una ecuación de equilibrio y esta es una ecuación de compatibilidad de formaciones. Quiere decir que estamos interrelacionando las deformaciones del hormigón con las deformaciones del acero en la ecuación 2, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner, porque lo resolví de esta manera, el hormigón, o sea, la deformación específica del hormigón en función de la deformación específica del acero. ¿Sí? Queda una cosa así. Bueno, entonces esto es directamente reemplazable. Tenemos que la deformación específica del acero está, digamos, dada, no cambia. Y de este lado tenemos, vamos a poner la incógnita, la única incógnita que nos queda, por el módulo de elasticidad del hormigón, por ¿sí? Entonces nos queda que la deformación específica del acero se nos va. Bueno, ahora nos queda, si se fijan ya, digamos, matemáticamente, lo primero que les tiene que aparecer o decir, digamos, su criterio ingenieril es que tenemos una ecuación del tipo cuadrática, ¿sí? Básicamente tenemos el módulo de elasticidad del hormigón por el ancho sobre 2 por a cuadrado, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener el módulo, ya estoy haciendo la distribución, ¿sí? de la ecuación, por D menos el módulo de elasticidad del acero por el área del acero por A, ¿sí? Esto es una ecuación cuadrática que si nosotros pasamos el término de la derecha por, disculpen, ya voy a pasar, más, perdón, no más, no, menos por A más módulo de elasticidad del acero por D. Esto es igual a 0, ¿sí? De acá podemos encontrar dos raíces, dos valores de la magnitud, la distancia de la fibra comprimida al eje neutro, ¿sí? Bueno, el resultado de esto da 8,71 positivo y menos 11 con 13 centímetros. Claramente, obviamente, la raíz negativa se tiene que despreciar porque no tiene criterio lógica matemática, ¿sí? Entonces, tenemos desarrollada o encontrada la raíz A1 que corresponde a nuestra distancia del eje neutro a la fibra comprimida, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que encontrar el momento máximo, ¿sí? ¿Y cómo encontramos el momento máximo? Bueno, vamos a volver a nuestra dinamita auxiliar, ¿sí? Y vamos a poner
ya, digamos, el diagrama de... Por ahora todavía no he tocado nada del tema principal de este video, ¿sí? Vamos a poner directamente el diagrama de tensiones. ¿Sí? Vamos a tener una tensión en el hormigón y una tensión en el acero, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos el sigma B y sigma S ahora? Bueno, esas tensiones, primero que las tenemos que encontrar, ¿sí? Pero las tenemos que limitar a su valor admisible, ¿sí? Tenemos que decir que sigma B sea menor a la tensión admisible del hormigón, perdón, y sigma S tiene que ser menor a la tensión admisible del acero, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, analizando cómo es el comportamiento del diagrama tensional y limitándolo a sus tensiones máximas, a sus tensiones admisibles, nosotros podemos encontrar el momento que hace que falle el hormigón y el momento que hace fallar el acero, ¿sí? Que es muy parecido a lo que hacíamos en los otros ejercicios, que básicamente es aplicar la fórmula, ¿sí?, de flexión, ¿sí? Esto es sigma x en función de mi, que no lo sabemos, va a valer mi por z, ¿sí?, por momento de inercia. Esto va a ser z superior, esto es del hormigón, y el momento máximo, ¿sí?, la tensión máxima del acero, en función de su posición respecto del eje Y inferior, ¿sí? Nosotros, al limitar esto a la tensión admisible, en este caso, del acero, y esto, vamos a correr un poco esto, al limitar esto a la tensión de la máxima, perdón, admisible, no máxima, bueno, máxima, digamos, de diseño, o sea, básicamente máxima, vamos a encontrar un MI del hormigón y un MI del acero, ¿sí? Estos van a ser los máximos que hacen que falle, que llegue la tensión admisible, ¿sí? Bueno, el problema de esto es que esta viga es una viga compuesta por dos materiales, entonces este valor del momento de inercia es un valor o sea, es una propiedad geométrica de una sección que tiene sí, comportamiento elástico, ¿sí? Elástico en el sentido, digamos, de los esfuerzos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llevar toda la viga a un material para poder aplicar esta fórmula. Esto es válido para todos los ejercicios de flexión simple. O sea, básicamente los ejercicios de flexión simple de dos módulos se cambia todo a un módulo para poder aplicar la fórmula esta, porque si no, no se puede aplicar, ¿sí? Entonces, vamos a tener que pasar la viga de hormigón armado, ¿sí?, a una viga de hormigón o una viga de acero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a dibujar 12 centímetros. Esto es 8,71. Y acá, abajo, vamos a tener la barra de armadura, que ya les dije que el área era 3 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro es de 1 centímetro, ¿sí?, o sea, 10 milímetros. Eso da 2,35 centímetros cuadrados de área, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que pasar, no, porque yo lo digo, podemos hacerlo al revés igual, pero lo que tenemos que hacer es pasar todo el acero al hormigón, ¿sí? Porque es lo que quiero hacer. Entonces, tengan en cuenta que este pasaje, esto, primero se realiza utilizando el factor de transformación, que es el famoso N, ¿sí?, que lo que hace es generar, es un ratio entre las deformaciones, el módulo de elasticidad del material el material que estamos transformando y el módulo de elasticidad del material al cual estamos transformando, ¿sí?
expresándolo de esta manera, si pasamos de acero a hormigón, vamos a tener esta situación, ¿sí? Donde siempre lo que va abajo es el material al cual estamos transformando y lo que va arriba es del cual estamos partiendo, ¿sí? Esto, si vamos a los datos del ejercicio, el módulo de elasticidad del acero es 21.000 y el módulo de elasticidad del hormigón es bastante más chico, ¿sí? Es alrededor de 6 veces menos que la del acero, ¿sí? Esto es 6,17 nada, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que si nosotros pasamos acero a hormigón, estamos pasando de un material mucho más rígido, porque el módulo de elasticidad es mucho más alto, a un material mucho menos rígido, ¿sí? Entonces vamos a necesitar más área de hormigón equivalente para generar una equivalencia entre las barras de acero que tenemos. El tema es que nosotros tenemos que generar un área de hormigón equivalente, ¿sí? Entonces, que va a ser más grande en términos de cantidad que la cantidad de acero que tiene, la cantidad de área que tiene el acero, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que generar una sección que represente las mismas propiedades inerciales de la viga, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso podemos suponer que el acero se comporta como si fuese un rectangulito bueno, créanme que no importa, ese rectangulito cuya altura es de 1 centímetro, o sea 10 milímetros, y el ancho salga digamos, vamos a llamarle B, ¿sí? Y B va a salir del área del acero, que es estos 2,35, que calculáis arriba, que es las 3 barras del... Esto, digamos, estoy creando una equivalencia entre el área de acero de las 3 barras a un cuadrado, ¿sí? Que está situado a 5 centímetros del borde inferior y tiene un ancho que va a valer, directamente es una cuenta fácil, el ancho va a valer 2,35 centímetros, ¿sí? Para que el área de ese cuadradito sea la misma que la de las 3 barras, ¿sí? Ahora tenemos que pasar eso a hormigón. Entonces lo podemos ensanchar, podemos agrandarlo hacia arriba, o sea, en el eje Z o en el eje Y. Y siempre les voy a decir lo mismo. Si nosotros agrandamos y hacemos un cuadrado, ¿sí? Vamos a hacerlo en negro, así, donde agrandamos la altura de 1 centímetro por el n, estamos teniendo unas propiedades geométricas que no son las mismas que las que tendríamos las que tenemos en la realidad, porque el área de acero uno la tiene separada una distancia dada, ¿sí? Que va a ser el D, que era 40, menos los 8,71 que calculamos más arriba, que son 31 centímetros. Entonces el baricentro del cuadradito rojo que dibujé está a 31,29, pero el baricentro de esto está un poco más arriba, estará, supónganse, sin hacer el cálculo, 28 centímetros. Entonces la inercia de eso no es la misma, ¿sí? La inercia de eso, entendida como la integral de este cuadradito, ¿sí? ¿Está? Entonces, para que la inercia se mantenga equivalente, nosotros tenemos que incrementarlo en el ancho, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es crear un rectángulo finito y largo, cuya altura va a ser de 1 centímetro, y B va a ser un B', que va a ser el B por el factor de transformación, ¿sí? Que esto da 6,17 o 14,55, supónganse. Supónganse, no, es lo que da, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos hormigón arriba, hormigón abajo, equivalente, ¿sí? De acero transformado, y podemos encontrar el momento de inercia de todo eso, ¿sí? Que es esto que necesitamos acá. El momento de inercia va a estar dado por el cuadrado superior y el cuadrado inferior. Va a ser
B por A al cubo sobre 12 más su componente de Steiner, que es B por A, que es el área, por la distancia del baricentro del cuadradito, ¿sí? Esto es A sobre 2. Más el momento de inercia del cuadradito, que es despreciable, pero lo voy a poner, más el área del cuadradito por su distancia al cuadrado, ¿sí? Esto de acá es D menos A, que da 31,29. ¿Sí? Bueno, esto da como resultado, porque todos estos datos los tenemos, ¿sí? O sea, B es el ancho de la viga, A es la magnitud de la distancia del eje neutro. B ya lo calculamos, que en realidad este es el famoso B', ¿sí? Este lo calculamos, son 14,55, esto es 40, esto es 8,71. Todo esto es dato, ¿sí? Yo ya lo calculé y dio 16.705 centímetros a la cuarta, ¿sí? Bueno, entonces, ahora ya tenemos la sección transformada, ¿sí? Y tenemos sus propiedades geométricas. Podemos aplicar la fórmula. Vamos a ver. Tensión máxima superior. Esta va a estar dada por, obviamente, el signo X, y va a ser igual a M y max. Vamos a ponerle MI sub. No, vamos a ponerle MIB, como lo había puesto arriba, porque es el momento máximo que soporta el betón, el hormigón, por el Z superior, sobre el momento de inercia que acabamos de encontrar. Esto tiene que ser, digamos, no tenemos el dato de MI, porque no sabemos, o sea, no sabemos el momento I, porque no es dato del ejercicio, no está pidiendo encontrar las tensiones, nos está pidiendo encontrar los momentos que hace que empiece a fallar el hormigón o empiece a fallar el acero. Este sí lo tenemos, que es el 8,71, y este es de 16.705 centímetros al cubo, a la cuarta, perdón. Y esto, sabemos que la parte superior tiene que ser menor a la tensión admisible del hormigón. La tensión admisible del hormigón, bueno, y eso, fíjense que lo que estoy haciendo acá es utilizar la sección uniformizada, ¿sí? Y con eso encuentro la tensión en X de la sección uniformizada que está compuesta por hormigón, ¿sí? Entonces, la tensión que me está dando acá, este sigma X de la sección uniformizada, es la tensión del hormigón, ¿sí? Porque es todo hormigón. Entonces, si yo comparo esto con la tensión admisible del hormigón, es correcto, ¿sí? Porque nosotros estamos considerando toda la viga como si fuese de hormigón, en este caso, o sea, para esta sección uniformizada, y lo comparamos con su tensión admisible, ¿sí? La del hormigón. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que encontrar la tensión máxima del acero, que va a estar dada, en realidad no hay una tensión máxima del acero, es la tensión del acero, porque es la única que hay. Esto vamos a ponerlo en S, y esto es B. Esto va a estar dado por MI, ¿sí? Del momento que genera la tensión máxima en el acero, por el S superior, no, el S inferior, y el el momento de inercia respecto al eje II. Ahora bien, esto que está acá es la tensión máxima en la zona del acero de la sección uniformizada, ¿sí? Ahora bien, esto no es la tensión del acero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está relacionado con las deformaciones específicas del acero y las deformaciones específicas del hormigón, ¿sí? Eso es lo único que es válido, ¿sí?
Ahora, para tener una deformación específica del acero, ¿sí? Dada digamos, no la encontramos, no nos interesó calcularla, pero para generar que la pieza del acero se deforme lo mismo que se está deformando su análogo uniformizado del acero, es decir, todo esto que dibujé acá, lo voy a marcar en celeste, tiene una deformación específica que sería ES uniformizado, ¿sí? Esa deformación específica tiene que ser en realidad la del acero, porque esa es la realidad, esa es la única que existe. La otra, esto es un artilugio matemático para llegar a una conclusión lógica. Entonces, para tener en cuenta que para encontrar la deformación del acero, tenemos que utilizar algo, ¿sí? Y además, criterios, digamos, para que vayan utilizándolo y analizándolo, para encontrar la deformación de un material que apenas se deforma, o sea, la deformación del hormigón tiene una deformación tiene la misma deformación que la del acero, ¿sí? La deformación de la sección de hormigón uniformizada con la sección del acero tiene que tener el mismo valor. Ahora bien, el esfuerzo que tenemos que hacer para deformar una pieza de acero es mucho mayor al esfuerzo que tenemos que aplicar para la pieza de hormigón. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad del acero es mucho más grande que la del hormigón. Entonces, fíjense que la tensión que tenemos que tener en el acero tiene que ser mucho más alta que la tensión que tendría su par uniformizado, ¿sí? O sea, que marqué en celeste. Entonces, fíjense que la tensión, esto vamos a ponerle la U acá, la tensión del acero real va a ser la misma de la pieza uniformizada, pero multiplicada por el II, ¿sí? Este N es el 6,17, que nos permite transformar la tensión de la sección uniformizada o del material que fue uniformizado a la tensión real, ¿sí? Entonces, con esto tiene que estar limitado por su limitante resistente, que es su tensión admisible del acero, que esto era 24 kN centímetro cuadrado, y esto era 1 kN centímetro cuadrado. Con esto, fíjense que la parte de la izquierda, perdón, la podemos despejar, ¿sí? Esto ya no nos interesa, porque la tensión que tenemos que encontrar es la admisible. Despejamos el MIB, que va a estar dado por la tensión admisible, por el momento de inercia, sobre el brazo superior. Esto da como resultado, esto es de 1 kN centímetro cuadrado, esto es de los 16.000, que están más arriba, no lo voy a volver a poner acá, y lo de abajo es de 8,71, que es lo que encontramos al principio, encontrando el equilibrio interno, ¿sí? Esto da 19,71 kN metro, ¿sí? Ahora, el momento I del acero máximo va a estar dado por los 24 kN, ¿sí? Vamos a ponerlo en función de las variables, por el momento de inercia, que es el momento de inercia de la sección uniformizada, dividido el brazo interno, ¿sí? Que son esos 31, estos de acá, 31,29, ¿sí? Dividido el factor de transformación. Esto da 20,74 kN metro. Ahora bien, si nosotros a la viga le aplicamos un momento de 19,71, llegamos a que el hormigón llega a su tensión admisible máxima. Ahora, si nosotros le aplicamos el momento de 20,74, el acero llegó a su tensión admisible máxima. Pero lo que está pasando es que al mismo tiempo el hormigón está llegando a una tensión una tensión inadmisible mayor a 1 kN centímetro cuadrado. Entonces, el hormigón es el que nos condiciona, ¿sí? El hormigón nos está condicionando porque el momento admisible máximo es menor, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo también, escondido, el ejercicio, porque nos pide, digamos, el inciso 14.2, que dice
determinar si la rotura será frágil o si será dúctil. Rompe primero el acero o rompe primero el hormigón. Bueno, nada, eso está claro en el enunciado, pero fíjense que está implícito en el enunciado que el hormigón rompe de manera abrupta, repentina, ¿sí? Colapsa como una tiza. Si nosotros quisiésemos partir una tiza, ¡pac!, se parte sin avisar. En cambio, si quisiésemos romper una barra de acero, doblándola, no, vamos a romperla, sí, pero vamos a tener un periodo, digamos, de una deformación considerable antes que eso ocurra. Eso está asociado a, fíjense, los diagramas estos tensionales, ¿sí? Para que se rompa el acero, primero tiene que atravesar la parte elástica y después tiene que haber una parte plástica, ¿sí? Después de la tensión de fluencia. Entonces eso genera que la deformación de rotura sea del 5%, 5 por 1000, ¿sí? En cambio, la del hormigón es alrededor de 3 por 1000, ¿sí? Entonces, cuando llega a ese, por encima de eso no importa, sale digamos, del criterio de diseño de vigas de hormigón armado, que ya lo verán más adelante. El hormigón, cuando llega a esa deformación, se rompe enseguida. En cambio, el acero, cuando llega a los 2 por 1000, sí que es menor a los 3 por 1000, la deformación específica, se está empezando a deformar de manera incontrolable. Entonces, lo que va a generar eso es que la viga no se va a caer, no se va a romper, pero se está panseando, se empieza a abrir y visiblemente se ve que la viga tiene un problema. Entonces, eso lo que te permite es avisar previamente a que se rompa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está pasando es que en este caso la viga primero va a romper por su resistencia al hormigón. Entonces, apenas alcanza esa resistencia y su deformación máxima, ¡pac!, se va a romper abruptamente, ¿sí? Y no va a avisar y bueno, va a ser un desastre. En cambio, las vigas que tienen, digamos, se las busca para que falle primero el acero, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fallar primero el acero, permite un preaviso, una instancia para llamar a los diseñadores o lo que sea, para avisarles de que eso está en problemas, digamos. Igualmente, hay veces que el criterio, el diseño, las cargas y las imposiciones arquitectónicas generan que una viga tenga que fallar primero por el hormigón, por una cuestión de diseño. Entonces, eso lo que provoca es que se requiera un criterio o un coeficiente de seguridad un poco mayor. Así que más adelante lo verán. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, con esto se dice que el momento máximo, se dice, el ejercicio nos dio que el momento máximo es de 19,71 kN/m. Su rotura va a ser frágil, porque rompe primero el hormigón, y que bueno, nada, es eso básicamente. Así que bueno, muchas gracias.